¿Qué tal? Tengan todos y todas muy buenos días. Qué placer que pueda informarse como todos los días con Acción 10 en la mañana con ustedes. Quien les saluda Jocelyn Medrano en la grata compañía de Odely Vargas, Cindy Romero y Saily Aguilar. Ya estamos listos para informarles hoy día, Odely. Buenos días. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días, amigos televidentes. Policía del Distrito 7 de Managua investiga muerte del taxista esta madrugada en una calle del barrio Arnoldo Alemán. Ronald Rodríguez Solís estuvo en el lugar y nos tiene el reporte. En una calle del barrio Arnoldo Alemán de Managua fue encontrado esta madrugada un taxista muerto en su vehículo. El cuerpo estaba entre el asiento del carro y el pavimento. Un colega del ahora fallecido fue quien dio aviso a las autoridades policiales sobre el suceso. Yo a las 3:40 de la mañana yo venía pasando pues para acá, de la colegial hacia el lago. Entonces miré que el carro estaba ahí parqueado, pero yo me dio miedo hasta acercarme, me quedé como a media cuadra. Entonces venía un motorizado, un guardia de seguridad, y le pregunté que el hombre estaba boca abajo y estaba morado los labios. Le tocamos los pulsos y estaba ya muerto. Y llamé a la policía, pues nada más. Se desconoce la identidad del taxista fallecido. La policía del Distrito 7 de Managua llegó al lugar, quienes acordonaron a escena y se encontraban herméticos con el caso. Un equipo de criminalística investiga si hubo o no mano criminal en este suceso. El cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal a espera que sus familiares lleguen para retirarlo y brindarle cristiana sepultura. El suceso tuvo lugar de la entrada a la Cola Chaler, una cuadra al sur. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y ante la posibilidad de despojo de su personería jurídica, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, anuncia el cierre de sus operaciones luego de 45 años de recibir denuncias justamente en materia de derechos humanos. El último espacio democrático en materia de derechos humanos hoy expira. El tiro de gracia vendrá de la Asamblea Nacional con la iniciativa de ley para la cancelación de personería jurídica a 24 organizaciones sociales más. Este miércoles 20 de abril, la CPDH cumplía 45 años de fundación y el doctor ejecutivo, doctor Marcos Carmona, no le queda más que anticiparse al cierre total. Nosotros como CPDH lamentamos que el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, pretende quitar la personería jurídica de CPDH. Y con esto lo que vemos a todas luces es que no quiere o no hay voluntad de parte del gobierno que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en nuestro país. Sin embargo, esta noticia nos ha caído, quizás no nos ha sorprendido porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a engrosar la lista de las más de 160 organizaciones. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que esta iniciativa cae precisamente el día de mañana o el día de hoy, que lo van a aprobar, en el 45 aniversario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Una promotora detenida, otro quien meses antes había renunciado para irse al exilio, y ahora todos en el desempleo. Como CPDH nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro, y siempre ha sido nuestro rol que se respeten las leyes, que se respete la Constitución, en donde todos los nicaragüenses seamos iguales, como dice la ley, todos los nicaragüenses sin distingo de colores políticos nos veamos. Sin embargo, hoy, con esa iniciativa de ley que fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que en algún momento este mismo diputado alabó el trabajo de la CPDH. No seguirán operando por ningún medio, ni tampoco apelarán al eminente cierre. Ya la Junta Directiva ha acordado de que no va a hacer uso de ningún recurso, porque en el pasado los recursos que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia están engavetados y no son resueltos. De modo de que jurídicamente CPDH hoy deja de existir. CPDH era la única organización de derechos humanos que aún sobrevivía en el país con el gobierno de Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández,
José Abraham Sánchez, Acción 10. Y Carlos Pavón, padre de una de las víctimas mortales de las protestas de abril de 2018, denunció que la policía ha incrementado el asedio en su contra, por lo que teme ser detenido. Don Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, quien se convirtió en la primera víctima mortal de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018, denunció que oficiales de la policía incrementaron el asedio en su contra en la víspera del 4º aniversario del asesinato de su hijo. Hoy se ha intensificado más porque han estado prácticamente desde la mañana y a esta hora pues ellos siguen ahí todavía. ¿No teme que lo detengan, don Carlos? Pues la verdad sí, pero bueno, usted sabe, estamos como quien dice a la merced de ellos. Pavón perdió la vida el pasado 19 de abril de 2018 cuando decidió salir a protestar en contra de las reformas a la seguridad social ejecutadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el municipio de Tipitapa. Posterior a este hecho, su familia ha denunciado asedio y represión por parte de la policía, lo que constituye una violación a sus derechos constitucionales y humanos, según la abogada de presos políticos, Yonarqui Martínez. Y desde horas de la mañana ha sido privado del derecho a la libre circulación por parte de autoridades de la Policía Nacional. Es lamentable lo que está aconteciendo con esta familia, ya que no es tan solo el dolor de haber perdido a un ser humano, a un niño, y que le privaron el derecho a la vida a un niño, sino que también le privan a él el del derecho a la circulación, del derecho a poder asistir al Campo Santo donde está su hijo. Las protestas ciudadanas de hace 4 años dejaron un saldo de más de 300 muertos, centenares de heridos y miles de exiliados, mientras el gobierno consideró que las manifestaciones se trataron de un intento de golpe de Estado. Informó para Acción 10, Carlos Larios. En este día en que se conmemora el 4º aniversario del estallido social de nuestro país, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que en Nicaragua se venera la paz y a Cristo. Una cultura de paz es la que reina en Nicaragua, según lo dijo en su intervención en medios oficialistas la vicepresidenta Rosario Murillo, y que no hay espacio para el odio. Venerar la paz no es destruir. No han podido penetrar y si lo hacen por un momentito, tenemos la fortaleza del amor para decir no y decir atrás Satanás, va de retro, porque aquí reina Jesús. En su alocución hizo mención de los fallecidos en el año 2018, a quienes llamó héroes de la paz. Todos los que han amado hasta las últimas consecuencias, porque la paz es amor. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El músico nicaragüense Carlos Luis Mejía Rodríguez, hijo del artista Carlos Mejía Godoy, no pudo entrar a Nicaragua por órdenes de funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería, denunció un pariente del afectado. Entre ritmos y palmeras, baila la mujer costeña. Entre ritmos y palmeras, baila la mujer costeña. Funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua evitaron que el músico Carlos Luis Mejía Rodríguez, fundador del grupo La Cuneta Son Machín, ingresara a Nicaragua la mañana de este lunes. Denunció un familiar del artista quien prefirió omitir su nombre para evitar mayores represalias por parte del gobierno en contra de sus parientes. Mejía Rodríguez regresaba junto a su madre y su hija a Nicaragua luego de haber estado en Estados Unidos, pero a diferencia de sus parientes, él no pudo ingresar y fue regresado al país del norte de América. El afectado es hijo del artista Carlos Mejía Godoy, quien actualmente se encuentra en el exilio por ser un fuerte crítico de las políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión de no permitir el ingreso de Mejía ocurre en medio de las recientes detenciones y expulsiones de artistas y empresarios del entretenimiento en Nicaragua. Cabe señalar que el gobierno tampoco permitió el ingreso de Lester Javier Alemán, papá del preso político Lester Alemán, en julio del 2021, por lo que tuvo que regresar hacia Estados Unidos. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Asedio por parte de oficiales de la policía es lo que denunció el militante del partido Frente Sandinista Marlon Sáenz, mejor conocido como el Chino Enoc. El histórico militante del partido Frente Sandinista Marlon Sáenz, mejor conocido como el Chino Enoc, a través de un breve video que publicó en sus redes sociales, denunció que oficiales de la policía llegaron a asediarlo este lunes a su vivienda. Ustedes pueden ver aquí frente a mi casa los policías. Entonces ahí están los compañeros.
Recientemente, el chino Enoc denunció que la facción del gobierno dominada por la vicepresidenta Rosario Murillo envió a un sicario hasta su vivienda para atentar contra su vida y propiciar una trama que permita hacerlo ver como traidor al sandinismo. También confesó temer por su vida y la de su familia, por lo que anunció que se entregaría a la policía, pero hasta el momento no lo ha hecho. Él ha sido un fuerte crítico de las políticas ejecutadas por Murillo a lo interno del partido Frente Sandinista. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Le comento que el día de ayer Estados Unidos conmemoró la insurrección cívica iniciada en abril de 2018, precisamente en nuestro país. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a través de su cuenta en Twitter, escribió un mensaje en el que textualmente se lee: Estados Unidos conmemora la violenta represión en Nicaragua contra los manifestantes pro democracia en abril de 2018. Estados Unidos envió un mensaje a las familias nicaragüenses en el que les recuerda que la historia está plagada de dictadores, pero siempre el despotismo siembra la semilla de su propio colapso. Además, detalla que las crisis no son ajenas a las personas que luchan por defender la democracia y recuperar sus libertades en todas partes, en Hong Kong, en Venezuela y en Ucrania. Señala que la crisis en Nicaragua no terminó con las protestas de abril de 2018, debido a que previo a las elecciones de noviembre de 2021, el gobierno de Nicaragua duplicó la represión contra el pueblo. Estados Unidos reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense y su deseo de vivir en democracia, en estabilidad, en prosperidad. Los Estados Unidos y la comunidad internacional están comprometidos en un futuro para Nicaragua en democracia floreciente. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que asegura que refrenda su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y a la verdad. Desde el 2018, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la Comisión ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y el progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho. Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos en el país continúan profundizándose por la falta de independencia de poderes mediante la concentración del poder en el Ejecutivo, un estado de excepción de facto y la persistencia de la impunidad. Por otra parte, la CIDH expresa su solidaridad con las más de 171 personas que permanecen privadas de la libertad y en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La CIDH reitera su llamado a los estados de la región y a los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos para hacer uso de todas las herramientas convencionales disponibles que faciliten el restablecimiento de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. María Esther Ordóñez, Acción 10. El ex embajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, solicita asilo político en Estados Unidos por temor a represalias de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. La solicitud la realizó casi un mes después de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y considerar al gobierno del presidente Daniel Ortega de dictadura durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA el pasado 23 de marzo. Macfield se encuentra en un proceso de asilo bajo una sección muy particular que aplica a embajadores que viven en países con situaciones de alto riesgo y crisis, lo que podría durar varios meses para que le den una respuesta. Asegura que mientras obtenga un permiso de trabajo, se mantendrá de sus propios ingresos económicos y con la ayuda de su esposa, que labora en el sector salud de Estados Unidos y por el momento es quien lo mantiene, asimismo con la ayuda que recibe de una iglesia mientras intenta reorganizar su vida. El ex diplomático nicaragüense espera conseguir un puesto a través de su profesión. El año pasado culminó su maestría en Relaciones Internacionales, por lo que espera poder impartir clases y realizar algunos trabajos sobre la región latinoamericana y tal vez un poco de periodismo. El también periodista reveló que Ecuador fue uno de los países que le ofreció asilo cuando denunció al gobierno de Nicaragua, pero finalmente decidió quedarse en Estados Unidos. El día que Macfield denunció al gobierno nicaragüense, aseguró que no era una decisión fácil, sin embargo expresó no seguir defendiendo lo indefendible. Desde ahí ha recibido amenazas a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas, a las cuales dice no prestarle mucha atención. Para Acción 10, Kevin Arrieta.
Conducir en estado de ebriedad y desperfectos mecánicos figuran entre las principales causas de accidentes mortales en el país. En la última semana se reportan 24 fallecidos. El informe que corresponde del 11 al 17 de abril presentado por la Policía Nacional refleja un aumento en el número de personas fallecidas en siniestros viales, una disminución en colisiones y personas lesionadas. 29 municipios del país no ocurrieron accidentes de tránsito. En la semana nosotros contabilizamos 673 colisiones, 24 personas fallecidas y 23 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementamos en 10 personas fallecidas, disminuimos en 6 personas lesionadas y en 111 colisiones. Los conductores continúan encabezando la lista de fallecidos en accidentes, según el comisionado mayor Edgar Sánchez, quien también agregó que 9 personas murieron por conducir en estado de ebriedad. Dentro de los afectados tenemos a 12 conductores, 9 pasajeros, 3 peatones. Las principales causas de accidentes con fallecidos: 9 por estado de ebriedad, 7 por desperfectos mecánicos, 3 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. El reporte indica que durante la última semana se impartieron 964 seminarios de educación vial. Sánchez hizo un llamado a los conductores de vehículos, motos y peatones. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulo, cono, cintas reflectivas cuando sus vehículos sean dañados en las vías públicas, y si es posible hacerlos y sacarlos lo más alejado de los carriles de circulación vehicular. Motociclistas y ciclistas usen siempre casco de protección y chaleco reflectivo. Peatones en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar siempre hay que observar a ambos lados para constatar que no vengan vehículos cerca y ser atropellados. Recuerde que los accidentes de tránsito pueden evitarse siempre y cuando usted, conductor, tenga una actitud responsable al volante. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una víctima por sumersión, lesionados en accidentes de tránsito e incendios es lo que destaca el informe de las atenciones brindadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada presentó el informe del quehacer de la institución durante la Semana Santa, en la cual dieron coberturas en las playas, accidentes de tránsito e incendios forestales. En la Semana Mayor de la Semana Santa se dio cobertura al Plan Playa verano 2022. Se nos reportó una víctima femenina, ¿verdad?, que fue fallecida por sumersión, lo que es en la punta de plancha. Se coordinó con los bomberos BUS y Cruz Roja para proceder al rescate del cuerpo. También dentro de las atenciones prehospitalarias se atendió por la noche del mismo día viernes 4 personas accidentadas en el Fortín, donde resultaron 2 niños heridos y 2 personas adultas. Entre ellas iba uno de 2 meses recién nacido, pues gracias a Dios salió ileso el niño, solo fue trasladado para su respectiva valoración. La niña presentaba lo que es sangrado nasal. La femenina, pues de 32 años, resultó con fractura en el fémur y escoriaciones en todas partes de su cuerpo. Por otro lado, atendieron un incendio que consumió 46 manzanas de terreno. Se trabajó 14 y 15 de 16 en coordinación con gente de la alcaldía, INAFOR, para contrarrestar los forestales que se dieron en distintas partes. Se dieron en lo que es pradera de Mombacho, Tepeyar, Río Grande y parte de la finca El Pachón. Asimismo, lograron brindar atención prehospitalaria desde el puesto de mando ubicado en el centro turístico a una mujer de 32 años que presentaba una herida abierta en la mano que no ameritó traslado a un centro asistencial. Además, se entregaron 3 niños que estaban desaparecidos.
Según las autoridades municipales, tan solo el sábado de Gloria el flujo de personas en el centro turístico de Granada fue de 35.742 y 3.676 vehículos. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema para hablarles de una tremenda trifulca que se originó en una discoteca de Matagalpa. Y es que tras el incidente, los dueños del negocio dieron a conocer que serán más estrictos ahora para poder ingresar al local. Los detalles a continuación. Una supuesta riña personal entre dos personas ocasionó en una discoteca del departamento de Matagalpa tremenda trifulca, donde al calor de los tragos salieron a relucir los golpes y botellas de cerveza que tomaban los clientes cuando aún se encontraban a lo interno del local. Se puede observar en este video publicado en redes sociales, en el pleito se involucraron más de 10 personas sin que el mismo personal de seguridad y terceros pudieran detenerlos. El incidente aparentemente ocurrió a las 3 de la madrugada del día lunes. Horas después, propietarios de la discoteca externaron su versión por medio de un comunicado afirmando lo siguiente: la madrugada de hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana, horario en el cual ya estábamos cerrando y en proceso de limpieza, se presentó un enfrentamiento en nuestras instalaciones entre el propietario de un bar de la zona y una persona residente del extranjero, quienes discutieron por rencillas personales, causaron daños físicos a 2 de nuestros colaboradores, más daños materiales en nuestro local. Asimismo, dieron a conocer las nuevas disposiciones que tomarán con sus clientes para evitar que ocurran hechos como estos. Entre ellos mencionaron lo siguiente: se restringirá de manera permanente en los negocios de nuestra organización a las personas involucradas en dicho acontecimiento. Procederemos a solicitar el pago por los daños causados y por último señalan que serán más estrictos con el reglamento y derecho de admisión. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, y después de ver ese incidente ocurrido en el departamento de Matagalpa, hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Un señor de 61 años por segunda vez denuncia a sus 2 hijos y a su yerno de maltrato. Esto ahora hasta asegura que fue secuestrado en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya. Un verdadero calvario está viviendo don Juan Francisco Aburto Maltés, de 61 años, debido al constante maltrato por parte de sus hijos Miriam Elizabeth Aburto Alvarado y Francisco Aburto, y su yerno Norman Sánchez, quienes tratan de apoderarse de 2 manzanas de tierra en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya. Que es yerno mío, Norman Acevedo Sánchez, el que me pegó un golpe en el ojo, conjunto con la Elizabeth Aburto Martínez. Entre los dos ellos me pegaron, me desmayaron, y yo caí al suelo, yo no supe esa hora. Ellos vinieron, me metieron al cuarto, me cambiaron la ropa porque yo iba desmayado. De ellos no supe nada, yo no supe nada, pues, cuando la hija mía, la otra, me persiguió con la patrulla pues, a rescatarme a mí. Los maltratos que han llegado hasta los golpes al viejito vienen desde el pasado 4 de mayo del año 2021. Según la denuncia, su hija Yubelki Patricia Aburto, hija mayor del anciano, y que está en contra del abuso al que está sometido su padre. Yo lo que pido es que se haga justicia con estas personas. Es más, yo le digo a la juez que con esta clase de personas no se puede mediar. Si usted ve cómo está mi papá en el estado que está, cómo lo dejaron, y no se puede mediar con seres humanos así, tan crueles. ¿Cómo le van a hacer eso a su padre? Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, a ambos por igual, no solo a su madre, también a su padre. Él tiene derecho a vivir, que se le respete el lugar donde él está. Pese que hay una orden de alejamiento para los 3 sujetos, Miriam, Francisco Aburto y su yerno Norman Sánchez, ellos trataron supuestamente de secuestrarlo a bordo de la misma camioneta del anciano, siendo rescatado por agentes de la policía. Se van a lavar las manos, vámonos. Se van a lavar las manos.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, papá? Tanto la hija mayor Yuelki Patricia Aburto y la población de Dindirí repudian estos actos de crueldad al que está sometido el viejito y piden a las autoridades correspondientes poner un alto antes que acabe en una desgracia. Como medio responsable buscamos la versión de los señalados y no fue posible obtenerla. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Disputas entre cobradores y usuarios del transporte urbano colectivo es lo que se vive en la ciudad de León al dispararse de forma sorpresiva la tarifa del pasaje en estas unidades. Este es el escenario que se vive en unidades del transporte urbano colectivo de la ciudad de León al cobrarse 6 córdobas cuando antes se cotizaba 5. Venir y tomar y hacer esa alza de un día para otro, no puede. El alza ha tomado por sorpresa a miles de usuarios de este transporte. Yo hasta ahorita primera vez que me estoy notando, pero si es un Córdoba, la verdad que está bastante... ¿Todavía no sabe si le han subido? No, todavía no sé la verdad. Al principio, usuarios reportaban que algunas rutas estaban cobrando 8 y que 2 horas después 6 córdobas. Por su parte, hay quienes están conscientes de este alza siempre y cuando le den mantenimiento a las unidades porque representan un peligro inminente. Ustedes como que no tienen las condiciones para hacer ese tipo de alza, pero igual se justifica por el combustible. En la ciudad de León es donde se está cobrando la tarifa del pasaje del transporte público urbano colectivo más cara del país. En Acción 10, Tania López. En otras informaciones, según expertos en meteorología de INETER, la temporada lluviosa aún no se establece. Se espera que el invierno inicie justamente en la semana del mes de mayo, en la última semana del mes de mayo para ser exactos, o a inicios de junio. Según el reporte de expertos de INETER, las lluvias registradas en estos días no significa que el invierno ya se haya establecido, sino que se prevé que dé inicio en la última semana de mayo o inicios de junio, pero se registrarán precipitaciones en la última semana de abril y primeras semanas de mayo, es decir, que en el trimestre mayo-julio se espera que los acumulados de lluvia tengan un comportamiento debajo de lo normal en la región del Pacífico y normal en las regiones norte, central, costa caribe norte y sur. No obstante, es muy probable que la distribución de las lluvias sea irregular en las distintas regiones del país. También el reporte indica que es probable que el periodo canicular tenga un comportamiento moderado entre mediados de julio y agosto en las regiones del Pacífico norte y central. Los centros internacionales de investigación climática predicen condiciones neutras del fenómeno del Niño hasta agosto del año 2022 y se espera una temporada ciclónica arriba de lo normal. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de tema porque Granada fue el centro turístico más visitado durante la Semana Santa. Y es que este año el sector turismo superó las cifras proyectadas, las que esperaban, o más bien las que eran golpeadas por la crisis sociopolítica de 2018 y también la pandemia de COVID-19. Más detalles con Kevin Arrieta. Más de 5 millones de personas se movilizaron en las diferentes playas y centros recreativos del país durante la Semana Santa, superando las expectativas para ese año, que eran de 4.3 millones de ciudadanos entre nacionales y extranjeros. Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, los lugares más visitados fueron Granada, donde la ocupación hotelera llegó al 95%, seguido Corn Island con un 90%, San Juan del Sur, la isla de Ometepe, Tola y la Laguna de Perlas. Mientras que a nivel nacional se superó el 50% y se logró una recuperación en alimentos y bebidas del 100%. El INTUR señala que la recuperación del sector obedece a que más del 90% de la población se encuentra vacunada contra la COVID-19. Según el informe anual del Banco Central de Nicaragua, en el 2021, el turismo superó los $500 millones, inferior a los $840 millones generados en el 2017, previo a la crisis sociopolítica del 2018 y la pandemia de la COVID-19. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y la tarde del pasado lunes 18 de abril, pobladores de una comunidad en el municipio de Muelle de los Bueyes encontraron flotando el cuerpo de una persona a orillas del río. Veamos el reporte. El cuerpo de un joven fue encontrado flotando en las aguas del río Mico,
ubicado en la comunidad Presilla, en el municipio de Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur. El fallecido fue identificado como Axel Aníbal Calderón Morales. El cadáver fue encontrado por dos jóvenes que se disponían a bañarse en el río. Cuando estos llegaron, observaron que en el agua estaba una persona boca abajo de sexo masculino flotando. De inmediato alertaron a las autoridades. El cuerpo fue valorado por un médico forense, el que determinó que su muerte fue accidental. El dictamen detalló que la causa de la muerte directa fue una anoxia encefálica más hemorragia intracraneal, así como una asfixia por sumersión. Xochitl Mendoza, Acción 10. $1,500 es lo que necesita una familia originaria de Chichigalpa para repatriar el cuerpo de un nicaragüense que fue asesinado a balazos en Guatemala. Wilson Alejandro García, de 48 años de edad, es el nombre de este nicaragüense. Él fue asesinado por desconocidos el pasado 14 de abril. El hombre recibió varios impactos de bala. El crimen se registró en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Lo mataron el jueves a la 1 de la madrugada. Solamente nos dijeron que lo habían agarrado a balazo y hoy que me llamaron me dijeron que él tenía un balazo en la cabeza, que por eso él está irreconocible, pues inflamada su cabeza. García era originario de Chichigalpa, en el departamento de León. Tenía 15 años de residir en ese país, lugar donde formó una familia y laboraba como herrero. Él hace 2 meses lo quisimos traer, pero no pude conseguirle su cédula. Anduve hablando con muchas personas para conseguirle su cédula y no pude. María Mercedes García, hermana del fallecido, solicita ayuda para repatriar el cuerpo de Wilson y que su madre, doña Elena García, de 75 años de edad, pueda despedirse de su hijo. La funeraria que lo tiene ahorita nos dice que tenemos que poner $1,400 y apenas tenemos como $500. Hemos podido ajustar con las personas que, gracias a Dios, pues han colaborado. Entonces necesitamos ajustar para posiblemente poderlo traer. Mi mamá vive en Chichigalpa, en el reparto Candelaria. Allá es donde yo quiero que se lo lleven a ella para que ella lo pueda recibir. Es una anciana que nos crió sola y me imagino yo que si está en la voluntad de Dios que ella pueda verlo partir ya su último día, pues que sea Dios obrando, si no, pues que sea la voluntad de Dios. Para cualquier colaboración, usted puede marcar a los siguientes números telefónicos: 7685-5740 o bien al 8675-0362. Xochitl Mendoza, Acción 10. Los restos de padre e hijos originarios de Granada, quienes buscaban cumplir el sueño americano, arribarán al país para ser enterrados en un cementerio de la localidad de origen. Yorleni Cordonero con la información. En los próximos días arribará a Nicaragua el cuerpo del joven Luis Ángel Jiménez Urbina, quien falleciera ahogado en el río Bravo junto a su padre Luis Alberto Jiménez Meneses, de 52 años, al intentar cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Ambos fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Ellos emprendieron su viaje el 1 de marzo y la última comunicación que tuvo con su madre fue el 4 de abril. Esta recuerda cómo fue su despedida. Él me abrazó fuerte, me dijo: mamá, la amo mucho, estése tranquila, que voy a llegar bien y yo voy a estar en contacto con usted y la amo mucho. Y me agarró y me abrazó fuerte y pues se fue con un vecino de aquí cerca. Sí. Sinceramente yo no quería que él se fuera, pero él me dijo: mamá, yo necesito un salario un poco más alto, con el salario que tengo no me da. Y entonces pues decidió, me dice: mejor me voy a ir a buscar mejor vida a los Estados Unidos. Y pues entonces tuve que apoyarlo, que tomara su decisión, porque generalmente los padres dejamos que los hijos, como dicen, vuelen, ¿ves? Pero yo nunca me esperé que iba a pasar semejante tragedia. El cadáver del joven, luego de ser recuperado el 12 de abril, fue trasladado a una morgue en Laredo, Texas. Desde allí se hizo una videollamada a sus familiares para que lograran reconocer el cadáver. Destrozado, porque para mí, pues yo tenía todavía la esperanza de que mi hijo estuviera en algún lugar, pero a la vez algo me decía que no, porque ya encontraron primero el cuerpo de su papá, y entonces yo dije: no, ya no, pero yo como madre, yo
tenía una esperanza que él decía yo estuviera por algún lugar, tal vez trastornado al perder a su padre, y yo pues duro. Bueno, nosotros lo que queremos es tener los cuerpos, es lo que más nos importa para darle cristiana sepultura, o los cuerpos o los restos de ellos, para darle cristiana sepultura como tiene que ser. Sí, como podrás saber, pues no va a haber vela, no entierro. Nosotros, la familia, vamos a darle cristiana sepultura y pues algo doloroso. Y por eso queremos hacer algo en familia, simplemente. Padre e hijo granadino se unieron a la dolorosa y larga lista de nicaragüenses que mueren intentando buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos para ellos y sus familiares. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción. Seguimos en Acción 10 en la mañana. 5 trabajadores de la Dirección General de Aduanas de Peñas Blancas quedaron vivos de milagro luego que el vehículo en el que se trasladaban se volcara. Veamos el reporte. Tremendo susto se llevaron 5 trabajadores de la Dirección General de Aduanas del puesto fronterizo de Peñas Blancas al quedar vivos de milagro tras sufrir un terrible accidente de tránsito la noche de este lunes en el kilómetro 128,5 de la carretera Panamericana Sur, cuando regresaban a sus hogares después de sus labores. Según Manuel Medina, conductor del vehículo, se desplazaban de sur a norte cuando de manera inexplicable perdió el control del volante, saliéndose de la vía y al dar aproximadamente 3 vueltas, el automotor se detuvo en un cerco. Los ocupantes quedaron atrapados y heridos dentro del vehículo, pero fueron auxiliados por conductores que se desplazaban por la zona. Al lugar se trasladaron ambulancias de Cruz Roja y de los bomberos, pero al llegar los lesionados ya habrían sido trasladados por un vehículo particular al Hospital Gaspar García Laviana de Rivas. Los lesionados responden a los nombres de Citlali Osorio, Carla López, Juan Pablo López y Dora Algaba, mientras que Manuel Medina resultó con lesiones leves. De manera extraoficial se conoció que todos se encuentran estables. En Acción 10 les informó Eva Torres. Vamos a seguir hablando de accidentes de tránsito. Un ciudadano junto a su hija de 12 años de edad fueron impactados por el conductor de una camioneta. Escuche bien, la menor de edad sufrió graves lesiones en su cuerpo y fue trasladada de emergencia al Hospital Fernando Velespay. Más detalles con José Abraham Sánchez. Venían del colegio y se dirigían a su domicilio en Ciudad Sandino. Según el motociclista Andrés Gaitán, él conducía en su preferencia de este a oeste. Yo vengo tranquilamente que acabo de venir a traer a la niña porque iba para la casa ya. La verdad es que no puedo andar muy rápido tampoco. ¿Vos venías con toda la precaución? Con toda la precaución, si pueden ver ahí en el pavimento se puede ver mi frenazo. Porque él se tiró así solo porque miro, tirarse una camioneta, él se quiso tirar igual. ¿Hay un alto para él y él invadió el alto? Sí, para él tiene que detenerse ahí. Gracias a Dios no pasó más y solo al parecer solo tiene un golpe usted. Sí, supongo. Gracias a Dios. ¿De dónde venía? De su colegio, pero de Entarcur. ¿Vos siempre la vas a traer? Sí. ¿Es la primera vez que tenemos un accidente? Primera vez que tengo accidente así. Hasta el tren no me quebró. La menor de edad presentaba trauma en la clavícula, siendo trasladada por el benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Fernando Velespay. El accidente sucedió frente a la oficina de Enacal Central. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En el año 1889 nace Adolf Hitler. Fue un político austriaco y uno de los personajes históricos más conflictivos y poderosos del siglo XX. Este hombre, quien gobernó Alemania, llegó al poderío junto al partido nazi y durante su mandato se ejecutó el Holocausto, el caso de genocidio donde según expertos más de 5 millones de personas fallecieron. En este lapso de su gobierno difundió una doctrina de odio racial en contra de los judíos. Cada 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una de las plantas que ha causado gran polémica debido a sus efectos en la sociedad.
El origen de esta efeméride se remonta al año 1971, en el que un grupo de estudiantes establecieron el número 420 como un código para referirse a esta planta. Por ello, se eligió el día 20 del mes cuarto de cada año. Esta celebración es controvertida, sin embargo, en los países donde está aprobada su uso para fines medicinales, se destacan las propiedades curativas ante enfermedades particulares. Científicamente se ha descubierto que las hojas de una planta de cannabis, a como es originalmente llamada, contienen más de 500 sustancias químicas y 100 compuestos relacionados con el tetrahidrocannabinol, un constituyente psicoactivo. Vamos a hablar también de béisbol a nivel nacional. La Academia de Prospectos está forjando nuevos talentos y además hay que revisar quiénes de estos prospectos pueden ser firmados. Bueno, resulta que en el campo de la Universidad Americana UAM se realizó un tryout con 12 prospectos a nivel nacional. Los revisaron 7 scouts nicaragüenses y un extranjero, el scout también de los Dodgers, presente en este tryout. En el campo de la UAM se realizó un entrenamiento de prospectos donde scouts de diferentes organizaciones de grandes ligas hicieron presencia para determinar el futuro de 12 peloteros. Siempre hemos creído en el talento nica y estamos entrando nuevamente para ver qué tiene el país, qué nos trae el país nuevamente. Y el scout de los Dodgers, Carlos González, accedió a que vinieran los scouts nacionales. Entonces por eso estamos acá y aprovechar toda actividad que se haga con los jóvenes, hay que asistir. Alberto Mairena, el mismo Derek Loaiziga, Steven Rivera. Entonces son muchachitos pues que nosotros estamos trabajando para después de tratar de demostrarlo pues para una firma. La UAM necesitaba entrar o posesionarse, ¿verdad?, en las mejores ligas de los diferentes deportes. En el baloncesto primero, después fuimos en el voleibol, hemos ido en el béisbol, hemos ido en el ajedrez, hemos ido en el tenis de mesa y también estamos en el fútbol. O sea, nosotros estamos tratando de hacer de esta universidad una excelencia académica, pero también una excelencia deportiva. El pelotero Derek Loaiziga, que ya está en el Pomares, también es uno de los que busca una firma. Claro, primero darle gracias a Dios y a usted que me han dado esta oportunidad. Y claro, tenemos siempre ese sueño, ya he tenido experiencia en el Pomares, tengo mucha experiencia gracias a Dios y claro, tengo mucho sueño de firmar con el equipo de Grandes Ligas. Yo cubro shortstop y pues las expectativas que yo vengo a dar acá en este día de Managua es a dar lo mejor para llegar al futuro, a poder firmar y llegar a las Grandes Ligas. Proyectarme a los scouts internacionales y nacionales y así sacar adelante a mi familia con una posible firma. Con imágenes de Erasmo Hernández desde el campo de la UAM, se despide de ustedes Iván Zavala. Esa es la nota que les realizamos a los prospectos en el campo de la UAM, 12 en total, 9 de ellos jugadores de cuadro, 3 lanzadores que están siendo evaluados por scouts nicaragüenses. Ahí estuvo Sandy Moreno, que es scout de los Gigantes de San Francisco, el colega cronista deportivo Edgar Rodríguez, que es scout de los Yankees de Nueva York, entre otros que estuvieron, por supuesto, valorando el esfuerzo de estos jóvenes. Carlos González, que es el scout de los Dodgers en Nicaragua, bajo el mando de él están estos jóvenes y obviamente de ahí se puede sacar a lo mejor un futuro prospecto que firme para organizaciones de grandes ligas. Ese es el objetivo de estos tryouts. Las consecuencias económicas y humanitarias respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido más que evidente durante estos últimos meses, desde febrero a la fecha. Pero ¿qué pasa con este conflicto, con esta guerra? ¿Realmente va a llegar a su fin o se va a intensificar? Hemos visto cómo distintos organismos multilaterales están pidiendo un compás de espera ante esta situación. Ya se han habilitado corredores humanitarios para evacuar civiles, pero en medio de la situación también el conflicto continúa. ¿Qué tanto se puede esperar y cómo las sanciones de parte de Occidente han generado repercusión en Rusia? ¿Son estas sanciones suficientes para que haya un cambio en cuanto al destino de los rusos y los ucranianos, sobre todo ese último país donde han sido severamente afectados sus habitantes y hay miles y miles de refugiados de guerra? Vamos a hablar del tema con nuestro invitado hoy día. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de debates y soluciones el doctor Roger Guevara Mena, quien es analista político y también ex embajador. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Son exactamente 56 días de la ofensiva que inició el pasado 24 de febrero de este año 2022 el gobierno de Rusia. Hablamos de Vladimir Putin. Se habla ya de una propuesta o un ultimátum que ha dado para que se rinda el presidente Zelensky ante esta ofensiva que se ha iniciado. ¿Cuál es el panorama durante los próximos días?
Sí, gracias por la invitación. El panorama sigue siendo dramático, el panorama no representa una mejoría en cuanto a las decisiones del Kremlin. El presidente Putin parece estar dirigido a crear un conflicto mayor, a crear una situación de una tensión en la cual Occidente se vea obligado a ceder y a hacer que el presidente Zelensky se rinda. Obviamente es una oposición que ya no está accesible para el presidente Putin, puesto que él ha tenido fracasos en el campo militar, fracasos en el campo político y fracasos en el campo diplomático. Vemos que en el campo militar no pudo tomar Kiev en 3 días como había prometido. Luego ha habido una derrota técnica, puesto que sus ejércitos no han sido capaces de penetrar más allá, ni siquiera acercarse a Kiev, y han sido destruidos en una gran cantidad por las armas ligeras convencionales del ejército ucraniano, y además ha tenido un corte de las provisiones en su línea de aprovisionamiento para las tropas, lo que ha creado un desorden y ha creado una anarquía en las tropas rusas en territorio ucraniano. Por otro lado, en el campo militar también vemos que ha sido una derrota el hundimiento del buque insignia Moscova en el Mar Negro, que estaba justo como nave capitana de la flota, y esa nave capitana supone que tenía un staff militar, un grupo de estrategas, una tecnología de punta, y el que se le haya hundido constituye una derrota para el ejército ruso. Aunque no lo reconocen como derrota y han callado respecto a las víctimas de esta situación. Por supuesto, pues siempre lo han callado. Yo me acuerdo una vez que se hundió, que un submarino ruso estalló bajo el mar y no se dijeron nunca qué cantidad eran los muertos. O sea que no es nuevo que ellos oculten las víctimas. Por otro lado, vemos que en el campo político diplomático vemos cómo la comunidad internacional ha reaccionado. Han habido exigencias dentro del marco de Naciones Unidas, se le expulsó del Consejo de Vigilancia sobre Derechos Humanos, ha habido exigencias de la Asamblea General, el secretario general de la ONU ha pedido treguas y no se le ha concedido. Los organismos multilaterales en general han estado reclamando que se establezcan treguas y mecanismos de pacificación. Ahora, se han establecido corredores humanitarios recientemente, hoy se dio a conocer eso por medios internacionales, en Mariupol, una ciudad prácticamente asediada por los rusos, y ante esta situación el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el ejército ruso va a ser recordado como el peor ejército en la historia. ¿Usted qué opina de esta aseveración y de la habilitación de este corredor humanitario? ¿Podría ser esto una esperanza para que se ponga fin a la guerra? Yo creo que un corredor humanitario tiene doble filo, puesto que por un lado pueden ser tomados como rehenes y por otro lado pueden ser mecanismos de abastecimiento para las tropas rusas, ¿no? Evidentemente habría que ver el contexto en que está planificado ese corredor humanitario, pero sí la importancia de esa ciudad, Mariupol, es que es el mayor puerto ucraniano en el Mar Negro, y claro, y es el corredor que liga con la península de Crimea, que ahora en manos rusas. Entonces Rusia quiere, con control de la ciudad de Mariupol, que es una ciudad industrial, portuaria, tener esa franja que une Donbass con Crimea, de manera que tenga un control total y le niegue la salida a Ucrania al Mar Negro. Esa es la importancia estratégica de la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de que Mariupol es una ciudad muy importante, es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Es claro que representa una arteria económica fundamental para las exportaciones de Ucrania hacia los países vecinos del Mar Negro y lo que va más allá, saliendo por el Mediterráneo. Por lo tanto, la estrategia de esta ciudad, mártir ya, porque están habiendo miles y miles de
de muertos y víctimas y sobre todo ya los millones de habitantes que están fuera de la frontera ucraniana desbordan el país y esto crea una crisis general, sobre todo cuando se ha señalado a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional que esta guerra ha producido un frenazo en la economía mundial y esto se demuestra no solamente en los países grandes como China y Estados Unidos, sino también en los países medianos y pequeños que se van a ver seriamente afectados. Doctor, pero realmente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logrará su objetivo de tener el control total tanto de Donbass como de Mariupol y otras regiones que él considera bastante valiosa para dar por terminada esta guerra en Ucrania. Yo creo que él quiere quedarse en Ucrania con control de Donbass y Mariupol y Crimea. Es claro que el apetito de Putin ya se venía viendo desde hace rato, sobre todo no solamente en Crimea, sino en Georgia, en Kazajstán, y esto crea una situación de desconfianza de la comunidad internacional de que esta vez se va a detener ahí, no, va a tomar un descanso y va a continuar sobre el territorio ucraniano y luego sobre los otros países como Moldavia y otros que no pertenecen a la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de que Occidente está decidido a proveer todas las armas necesarias para que el ejército ucraniano tenga la posibilidad de estar en la misma posición que el ejército ruso. El ejército ruso ha decidido poner bombas en todo el país de Ucrania y distintas ciudades que no están en el espacio de guerra, están sufriendo los bombardeos. Y en el caso, por ejemplo, de Ucrania, quienes han dado a conocer recientemente que están listos prácticamente o cumplen con los requisitos para ser parte de la Unión Europea, ¿esto vendría a ser como otro brazo de fortaleza para Ucrania si llegara a formar parte de la Unión Europea, o sería más que todo una cuestión de imagen? Yo creo que sería un mecanismo de legal aprovisionamiento, porque la Unión Europea es una unión de mercado, una unión monetaria, una unión que refleja distintos aspectos económicos y que no es la OTAN. La OTAN es la parte militar, pero es el antecedente. Tanto la Unión Europea como la OTAN tienen su sede en Bruselas, que actúa desde hace muchos años como capital de Europa. Por lo tanto, estamos diciendo que el ingreso a la Unión Europea no significa una presencia militar. ¿Y cómo tomarían los rusos el ingreso de Ucrania a la Unión Europea? ¿No sería como si ingresaran a la OTAN definitivamente? No, quizás que seguro que le molestaría, pero indudablemente constituye un paso hacia formar parte del tratado OTAN del Atlántico Norte. Y esto sería, por supuesto, una amenaza, seguramente, porque si ya constituye amenaza, según Putin, que los ucranianos estén nazificados y él se dispuso como Don Quijote a ir a desnazificar Ucrania, aunque no es su territorio ni es su país, pero obviamente él trata de crear a través de su imagen de conquistador o su imagen de caballero andante, tratar de solucionar los problemas de otros países y olvidando los propios. Claro, él se escuda en que tiene dice él, una gran aceptación todavía en el pueblo ruso, pero indudablemente las sanciones económicas y políticas de Occidente van a repercutir en la economía rusa, ya están repercutiendo, y por supuesto esto hará que pensar, y la Duma sobre todo tendrá que decidir en un periodo de elecciones o antes si continúa o si es beneficiosa la presencia de Putin en la jefatura del país. Doctor, con el proceso electoral que actualmente enfrenta Francia, donde el presidente Emmanuel Macron se ha postulado nuevamente a la presidencia, donde está compitiendo también con Marine Le Pen, ¿cómo queda ahora Ucrania? En este sentido, el presidente Volodymyr Zelensky, con el apoyo que le ha mostrado Emmanuel Macron, ¿queda realmente desprotegido si gana Marine Le Pen? Porque en el caso de Marine Le Pen no hay mucha simpatía de los ucranianos hacia ella.
Es que pasa que Marine Le Pen constituye la derecha dura, la derecha que se ha constituido en una expresión del nacionalismo francés, contraria a la visión que tiene Macron sobre la Unión Europea, sobre la participación. Y por supuesto, si este domingo gana Le Pen, va a ser un retroceso para los pasos que ha dado Francia, sobre todo militares, con el envío de tropas y armamento a Rumanía y a los países fronterizos. Ucrania podría perder a un gran aliado que era Francia. Podría perderlo, sobre todo un gran negociador como es el presidente Macron, que soportó, digamos, y está dispuesto a soportar todas las cosas que le ha dicho el presidente Putin. Sin embargo, él continúa y cree en un retiro gradual de las tropas rusas y por supuesto un acuerdo, una negociación que permita la pacificación del país. Claro que las exigencias de Putin son extremadas y no crean una posibilidad de una negociación fácil. Con esta nueva ofensiva de Rusia hacia Ucrania, donde pretende tener el control de varias provincias, ¿cuál sería el apoyo que estarían mostrando países europeos, como es el caso de Alemania, Francia, entre otros? Es decir, Francia es una potencia nuclear, al igual que Rusia, y tiene tropas de asalto y tiene tropas volantes, y así como Rusia tiene tropas volantes como Wagner, igualmente el Estado francés tiene la Legión extranjera, que son tropas paralelas con la misma capacidad o mejor entrenadas que los ejércitos regulares y que se mueven a la disponibilidad del Estado francés. Por lo tanto, estamos hablando de que Francia tiene distintas maneras de hacerse sentir, tanto en el Consejo de Seguridad como en el plano militar. En cambio, Alemania solo tiene ya el recurso económico de que dispone, la tecnología de punta militar americana y el apoyo que le da a Francia actuando conjuntamente, puesto que la diplomacia alemana hasta hoy ha sido tímida y sobre todo considerando su dependencia del petróleo ruso. El rol de la OTAN y el gobierno de Estados Unidos, doctor, ¿cómo se estaría desarrollando en los próximos días? Estados Unidos está actuando a través de la OTAN, a través del señor Stoltenberg, que es el secretario general, y está actuando con el Estado Mayor Conjunto, que está en Bruselas, y está decidiendo a través de su representación en el seno de la OTAN. Recordemos que la OTAN no solamente es Europa, sino que es Canadá, Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, estamos hablando de unas fuerzas combinadas militares que tienen un comando único y que el mayor accionista es los Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de las sanciones de las cuales pues ya tenemos conocimiento, Rusia está enfrentando por parte de Occidente, ¿qué repercusión tienen realmente estas sanciones? ¿Qué repercusiones económicas en materia política, en materia de control, de ganancias para Rusia? ¿Realmente pueden hacer retroceder a Rusia en su acción contra Ucrania o no han podido hasta ahora? Yo creo que las sanciones económicas son muy fuertes y cualquier país pequeño no las podría soportar, o mediano. Pero en este caso Rusia, que tiene muchas reservas de oro, que tiene una gran capacidad de recursos, sobre todo de trigo y de minerales, está tratando de sobrellevar todas estas sanciones y encontrar sus productos necesarios en el mercado internacional porque tiene dinero para comprarlo. Pero el problema es que las sanciones van limitando las opciones de compra y las opciones de venta de los otros países. A mí me sorprende que hace poco estábamos comentando que la India le quería comprar carbón a Rusia, pero la India tiene que sopesar su interés de alianza en el Pacífico con los Estados Unidos y la venta de carbón a Rusia. Tendría que valorar qué le conviene más realmente. Exacto, porque en diplomacia no hay amigos sino alianzas, y las alianzas son por su naturaleza temporales, de acuerdo a las circunstancias. ¿Podrían estas sanciones a mediano plazo, porque a corto plazo ya hemos visto que no han hecho retroceder a Rusia, pero a mediano o largo plazo podrían hacer que Rusia retroceda en su accionar contra Ucrania?
bajo la égida, bajo el control de Putin, no lo creo. Porque es una mentalidad rígida, una mentalidad que nació y funcionó bajo los criterios de la KGB, que era la policía secreta soviética, y por lo tanto estamos hablando de una circunstancia complicada en un militar que más que todo un policía. Yo no le diría que es militar porque ha fracasado como militar. Más bien la mentalidad de un policía estadista, un policía jefe de Estado, que actúa como tal, que no ha dejado de actuar como tal, y que tiene en su memoria, en su cabeza, todos los rencores de venganza de la Rusia caída, la Rusia soviética, que quiere hacerla renacer, y los rencores acumulados de un occidente que lo considera agresivo, que lo considera que le está rodeando, que lo está atacando, y que por supuesto lleva al Estado ruso hacia situaciones mucho más difíciles, vendiéndole al pueblo ruso que ellos van ganando, que ellos son los mejores, de que Rusia es el país más importante del mundo y que Rusia tiene todas las posibilidades de ganar. Me parece que es un error y la comunidad internacional ya lo vio y por supuesto él trata de mantener la imagen dentro de Rusia, que es lo que le importa a este tipo de jefes militares, ¿no? O policías, y por lo tanto venderle al país que él es el mejor, que sigue siendo el mejor, es lo más importante, y no que lo que piense la comunidad internacional. En estos 56 días de guerra que continúa Rusia hacia Ucrania y en lo cual se contabilizan ya varios personas civiles muertas, también militares, ¿cuál debe ser la política que deben de cambiar o la estrategia que deben de hacer ahora los gobiernos que están a favor de Rusia para evitar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pueda tener el control totalitario de Ucrania? Es muy difícil, puesto que Rusia es la potencia y los aliados serían países menores. Serían los antiguos países de la Unión Soviética y algunos países de Asia. No, estamos hablando de que son países que no representan, digamos, una capacidad económica, política, diplomática o militar que Rusia pueda atender o que se sienta obligado a reconocer. Porque casi 2 meses las propuestas económicas que se han hecho a través de sanciones para Rusia no ha hecho declinar todavía la decisión de Vladimir Putin de obtener el control absoluto de Ucrania. No, Vladimir Putin piensa que él, a base de la fuerza convencional y con la amenaza del arma nuclear, va a conseguir permanecer en Ucrania y seguir avanzando para ir construyendo a la gran Rusia soviética nuevamente. Y creo que esta vez Occidente se dio cuenta de que no es cierto lo que Putin dice, de que ha mentido continuamente, de que ha amenazado continuamente con la guerra nuclear y que, si bien es cierto, una guerra nuclear amenaza a todo el mundo, a los rusos inclusive, mucho más, pues simplemente ha sido un arma política verbal, un chantaje para obtener concesiones de una Europa tímida que ha estado apoyada en Estados Unidos. Estados Unidos solamente le ha dado, en este caso a Ucrania, apoyo en armas y no en tropas. Es decir, y que si bien es cierto, ahora a la iniciativa francesa, que está bien nuclear, con el apoyo alemán, ha tenido Estados Unidos que seguir esa iniciativa y ahora se muestra apoyando militarmente en armas a Ucrania, pero no por propia iniciativa, sino que siguiendo a sus aliados en Europa. Y en este caso dijeron que serían los más afectados y con toda razón. Doctor, pero ¿hasta dónde puede resistir Ucrania y el gobierno de este país, el ejército ucraniano? Hemos visto cómo están proporcionando armamento para este ejército en Ucrania, pero realmente la resistencia hasta dónde puede llegar. ¿Cuáles son los posibles escenarios de este conflicto, de esta guerra? Sí, creo que Ucrania está siendo armada por Occidente, como todos sabemos, y vimos como unos cohetes de fabricación ucraniana fueron los que hundieron el barco Moscova, el barco insignia. Por lo tanto, estamos hablando de que numéricamente Ucrania es inferior, sí. Técnicamente es superior. Yo creo que mientras mantenga esa paridad, que en números es mucho mejor o mucho mayor Rusia, pero en tecnología es mucho mejor y mayor Ucrania. Podemos decir que este conflicto
podría continuar, puesto que a Ucrania están llegando nuevos refuerzos del exterior, esta vez de personas, como les decía, tropas que bien puede ser tropas paralelas a los estados, como la Legión Extranjera u otros, pues, pero que van a reforzar las tropas ucranianas frente a las tropas rusas, y por supuesto estas tropas llevan tecnología occidental mucho más desarrollada que la ucraniana, y esto podemos decir que va a continuar esta guerra hasta en tanto no haya una definición del señor Putin con el resto de Occidente sobre los resultados de la guerra. Y en este caso vemos que si el señor Putin se empecina en mantenerse en Ucrania, va a reforzarse esta guerra mucho más, va a hacerse mucho más terrible para el pueblo ucraniano, que va a ser mártir, y esto seguramente no se va a detener en la frontera rusa, puesto que va a haber un ánimo de revancha, y esto es muy peligroso, puesto que ya sería pasar los límites de derecho internacional y de las fronteras establecidas. En el peor de los escenarios, se lograría ver en los próximos meses que Ucrania se adhiera a Rusia, a territorio ruso, como lo hizo Rusia en 2014, donde Crimea fue adherida a su territorio. No la veo muy posible, mientras Occidente esté claro y mientras se mantenga Zelensky en el poder. Zelensky está sostenido por Occidente, tiene tecnología también no occidental, pero sobre todo en materia de policía y de riesgo, ¿verdad? Que probó que a pesar de que la KGB lo persiguió en toda Ucrania, nunca lo pudo encontrar. Indudablemente esto le da la posibilidad a que este problema se mantenga, pero me decía... Pues más cuestión de imagen del presidente Putin, de mostrarle al mundo que él tiene el control. Claro, él quiere demostrarle, porque definitivamente esas derrotas militares han hecho ver que él no es un jefe militar capaz, que no es un jefe previsor, que no sabe nada de estrategia, y encima que no tiene capacidad para defender su flota en el Mar Negro, puesto que no le hundieron una nave separada, sino que el buque insignia, lo que demuestra que quien puede hundir el buque insignia puede hundir cualquiera de los barcos. En el caso, por ejemplo, de los refugiados de guerra y de las repercusiones, además de económicas, humanitarias, que está teniendo ya esta guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿hasta dónde puede llegar esta situación y hasta dónde, por ejemplo, Occidente, el mismo Estados Unidos y otros países que están sirviendo de refugio para esta gente que va huyendo de Ucrania, pueden resistir las consecuencias? Porque sí, el hecho de que se te venga una gran cantidad de gente de Ucrania por la situación de guerra, pues tiene repercusiones económicas, claro, sociales y humanitarias en los países a los cuales ellos van. En los vecinos, sobre todo, y en el resto de Occidente, puesto que esto crea una situación angustiosa, primero humanitaria y después económica. Humanitaria porque Ucrania tiene 44 millones de habitantes, y ya de estos 44, ya unos 6 u 8 millones están fuera de la frontera. Sí. Y están corriendo por los corredores europeos y están siendo recibidos o mal recibidos como refugiados, y por supuesto buena parte de ellos van a pasar al resto del Occidente. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y posiblemente algunos países latinoamericanos. Esto lo obliga a Occidente a recibir esta cantidad de gente que llega abandonando sus propias casas, su propio trabajo, sus labores industriales o agrícolas, y creando una situación de tensión en todo el mundo. Pues. Hablamos del mundo occidental, y esto por supuesto es contrario a los desarrollos económicos y a los proyectos sociales de los distintos países. Sin embargo, esto va a recrudecer, esta guerra va a recrudecer las medidas contra Putin, y me parece que esta vez, ya en este segundo acuerdos sobre las sanciones, cómo aumentar las sanciones a Rusia, van a tener otra naturaleza, y estamos muy cerca ya de que se establezca con claridad el desarrollo de tropas de la OTAN dentro del territorio ucraniano. ¿Esto vendría a agravar la guerra? Vendría a agravar la guerra, pero sí a definirla en más corto plazo. ¿Se podría estar hablando ya de este conflicto militar que ha iniciado Rusia en Ucrania, que perdure años
1 año, 2 años, 3 años? ¿Y cuál sería el impacto económico que estarían teniendo los países latinoamericanos y el mundo entero por el tema del precio del petróleo a nivel internacional? Y esto que ya ha tenido repercusiones económicas en la ciudadanía en términos generales. Sí, entonces diríamos que, perdón, la pregunta es, ¿sí? Que sí, estaría persistiendo mucho más tiempo la guerra y los efectos económicos se estarían sintiendo. Claro, justamente, justamente por eso, por esos efectos económicos, Occidente está urgido que este drama termine, puesto que esto entorpece, encarece, obstruye el comercio internacional y crea conflictos para el tráfico de bienes y servicios entre Europa y el resto de Occidente. Por supuesto, esta guerra es imprevisible, que puede durar, como puede durar 1 mes o 2 meses más, puede durar 1 año más. Y en esto vemos que la nación ucraniana se va a ver arrasada, porque es el escenario de armas con tecnología, de una guerra con armas con tecnología de punta. Hablemos de el papel de los países de Occidente, pero también Latinoamérica, Centroamérica. ¿Cómo esto ha impactado a estos países y de qué manera usted valora la reacción que han tenido muchos de ellos, incluyendo los centroamericanos? Yo creo que para países tan pequeñitos como Centroamérica es de muy poca importancia un conflicto tan grande y de esa dimensión como es Rusia frente a Occidente. Inclusive Ucrania mismo es un país de 600.000 kilómetros cuadrados. Entonces es una cosa en el cual nuestros países pequeños lo que pueden tomar es una medida de observación, ver a distancia el problema, y por supuesto que es lo que han hecho casi todos los países de Centroamérica, y no tomar partido, que sería lo más sabio, y crear una situación en la cual con el resto de América Latina estemos en compás de espera y esperando los resultados de esa guerra y tratando de amortiguar con nuevos mercados lo que nos venía de Ucrania y de Rusia, que en particular el petróleo, que no es cierto que no venía aquí, pero venía de otros países de América Latina, y el trigo, que sí nos venía a nosotros, el trigo ucraniano y el trigo ruso. Ahora, por otro lado, están, digamos, Rusia es un gran país productor de oro, y claro, tiene muchos minerales, no solo eso, y continúa teniendo potencialmente unos grandes recursos, pero la tecnología no la tiene, y para que la tenga pasarán muchos años. En el caso de, por ejemplo, las repercusiones a nivel económico en Ucrania, ¿cómo va a quedar Ucrania después de que esto finalice? ¿Cómo está la situación económica de Ucrania en este momento? En este momento está en el suelo, y Ucrania va a necesitar una versión como de Plan Marshall, la que hubo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, para recuperarse, puesto que tiene destruida su infraestructura, su maquinaria, tiene cantidad de muertos, cantidad de desplazados, millones de gente ausente, y por supuesto ha abandonado todas las posiciones en las cuales el Estado ucraniano, o buena parte de las posiciones en las que el Estado ucraniano se sitúa frente al mercado internacional. Sus recomendaciones, sus conclusiones en el sentido de esta situación, doctor, que hemos visto imágenes desgarradoras de niños que han muerto, hijos de civiles que no tenían nada que ver, no tenían vela en este entierro, como decimos, y ver lo difícil que está enfrentando la familia ucraniana, muchos que en la desesperación salen de sus casas dejándolo todo, y otros que no les dio tiempo de salir, otros que estaban quizás no en la zona de conflicto y de repente ven que de la noche a la mañana amanecen en una zona de conflicto. Yo creo que tenemos que tener claro de que sobre todo en el sitio de Mariupol, existe un gran daño a los derechos humanos. Existe un daño a la población civil que está siendo tomada como escudo de defensa y escudo de justificación. No sabemos a ciencia cierta si por Rusia o por Ucrania, pero lo cierto es que se llegan
a poblaciones totalmente indefensas, poblaciones de no combatientes, se les arrasa y se crea una mortalidad colectiva, y estos muertos son nada más cifras en los daños, y no son considerados en el valor mismo de la vida. O sea, tenemos un caso nuevamente en que la crueldad de la guerra, la sangre derramada en esta guerra, no es lo más importante, sino uno de los aspectos económicos según los datos internacionales. Vemos cómo el Papa ha hecho un llamado una y otra vez ante esta situación, pues, y a pesar de ello no hay mucho eco de ver la sangre derramada de gente inocente medio sí, de todo esto. En este caso vemos que como la ambición de los estados, es decir, porque en esta guerra no solamente hay aspectos militares, sino económicos, políticos y diplomáticos, que es donde juega la estrategia y donde los cañones son los que sostienen los intereses económicos, como siempre pasa en muchísimas guerras. Por lo tanto, estamos hablando de la peligrosidad que representa la guerra, en la acción que amenaza a las poblaciones civiles desarmadas, no combatientes, y por supuesto el silencio de los otros hace complicidad y crea más muertos de lo que en realidad podrían haber sin el silencio de todos, puesto que esta guerra crea un terror generalizado y hace temer que los ejércitos, en este caso de Rusia, son tropas que llegan a matar, que llegan a destruir, y ya la imagen de Rusia como país pacífico terminó y hoy constituye un paria para el mundo, ya que sus tropas representan toda la muerte, toda la sangre derramada que se ha dado en Ucrania en ocasión de esta guerra. ¿Se podría responsabilizar a Vladimir Putin de estos crímenes de guerra donde se han visto afectados millones de personas, doctor? Claro que y violaciones de derechos humanos. Sí, por supuesto que ya hay equipos de abogados preparados para llevar esto al Tribunal de Guerra Internacional, a la Corte Internacional. Pero muchos se preguntan cuándo sería, cuándo. Yo creo en cuanto termine la guerra, al igual que se hubo la Corte de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, va a darse igualmente para este caso, ya que hay miles de muertos, muchos miles de muertos que no han sido contados y cuya responsabilidad está primero en los agresores. Y por supuesto habrá que verificar la responsabilidad y deslindarla en las tropas militares y sobre todo en los cuerpos de cadenas de mando, en el cual un mando militar no puede permitir o no puede ser aceptado que un mando militar pase por encima de la vida de las personas. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Mucha gente se pregunta, ¿tiene todavía el respeto de Rusia por Estados Unidos? ¿Realmente puede Estados Unidos presionar y ser el amparo que Ucrania necesita en este momento, además de los europeos? Yo creo que Ucrania tiene que seguir sus intereses. Ucrania primero vio que Estados Unidos lo había abandonado y que luego lo retomó. Entonces yo creo que Ucrania ya debió haber aprendido la lección y debe tratar de que se solucionen los problemas de cara a los intereses ucranianos y no a los intereses exactamente de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo y siempre bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Buenos días, amigos televidentes. Llegamos al segmento Balanza Nacional y el mercado oriental ya se ha movilizado Christopher Guevara para darnos a conocer qué productos de la canasta básica han incrementado y cuáles mantienen su valor. La libra de queso seco presentó un aumento de 3 córdobas. Tanto el aceite vegetal sigue incrementando por bidón, alza que están asumiendo los comerciantes. Veamos qué dice Christopher. Adelante, Christopher.
Muy buenos días allá en estudio, buenos días familias nicaragüenses, gracias por preferir informarse con nosotros. Estamos en un enlace desde el mercado oriental justamente para llevarles a ustedes el precio en que está vendiéndose los diferentes productos que componen la cesta familiar. Se conoce, ¿no?, que el constante incremento en el precio de los combustibles tiene ciertas manifestaciones o ciertas consecuencias en los precios finales que se están ofreciendo en este centro de compras de la capital, pero acompáñenme a conocer qué dicen nuestros amigos comerciantes. Bueno, sí se esperaba porque para esta temporada ya sabes que siempre es más caro la plaza del queso. Entra poca producción de leche, hay poca escasez pues, de queso al entrar al mercado. Ahorita estamos dando a 72 por mayor, 75 por libra, lo que es queso seco, ¿verdad? Y lo que es el mozzarella estamos dando a 60, 62 ahorita por libra. Y lo que es el queso de crema tenemos a 47 el comercial, a 50 el puro y a 54 el especial y a 40 la libra de crema. Hace un par de semanas, doña Reina, el queso se cotizaba quizá en 62 córdobas también. ¿Fue el incremento que conforme a Semana Santa incrementó? Sí, incrementó porque hay escasez, como te digo siempre, entonces se tiende a elevar un poquito el precio cuando hay escasez de queso. ¿Qué se espera del queso en los próximos días? ¿Podría mantenerse por varias semanas o se espera una reducción que le han dicho los intermediarios? Sí, por decir, si hay escasez de queso, siempre se va a mantener alto, ¿verdad? Pero si entra un poco más o según cómo estén las ventas, si están bajas, se tiene que bajar un poco la plaza del queso. Pero si no, se va a mantener siempre a el mismo precio, pues, hasta que haya el invierno. Pierna entera 45, cono y muslo 50, tener medio pollo 50. Pechugas 55, menudo 20, así variado. Siempre ¿Ha tenido variaciones? No, casi los mismos precios, la verdad que no ha variado mucho. ¿Cuál ha sido la demanda en Semana Santa? ¿Cuál fue la demanda? Bueno, pues bastante baja, sinceramente baja, pero ahí vamos pulseándola siempre, que no queda de otra. Buenos días, pues fíjate que yo siempre, gracias a Dios, estoy bendecida, siempre vendo. Okay. Yo no me quejo de la bendición porque todo el tiempo hay venta. Qué bueno. Sí. ¿Ha sido buena la aceptación de la gente en Semana Santa de la venta de carne? Pues sí, porque fíjate que a pesar que la gran alza que ha habido en las carnes, la gente siempre ahí está, él vamos acomodando. Okay. Y siempre expliquemos está. A los consumidores en cuánto se está cotizando una libra de la carne, en dependencia del corte también. Ahorita los cortes más caros son lomo y la postepierna. La postepierna está entre 100 y 110 y el lomo que está a 120, 150, según la parte que lleve. Ese precio para algunos es inalcanzable, ¿no? Claro que sí, hay gente que no puede y unos que sí, pero ahí vamos ajustándonos, acomodándonos a la vida que nos toca. Así es. Hablemos acerca de los otros tipos de corte, mi estimada, la costilla también. Está la costilla de cerdo está 75, esa sí está estable, ese no se ha movido, 80 la posta, 90 el lomo. Sí. Sí, esa sí no se ha movido, pero la que está más cara es la res, esa sí está bien. Incluso hasta yo que soy la que la vendo, no, a veces no puedo ni comérmela porque está cara. Empecemos con los arroces que de igual manera están caros. De 14 córdobas hasta 18 la libra de arroz. La libra de azúcar tenemos de 13 y de 12.50 lo que es la azúcar morena. Y el aceite que se cotiza todavía caro, a 85 por litro, 1.500 el bidón, que seguimos, ¿verdad?, la expectativa, que hay rumores que puede haber una pequeña baja. No sabemos cuándo, no sabemos de cuánto, pero sí todavía el aceite está caro. Amigos, ¿qué le han dicho los amigos distribuidores? ¿A qué se debe ese alto incremento que presentó el aceite vegetal en los últimos días? Bueno, sabes que con el conflicto que hay de verdad entre Rusia, Ucrania y todo eso, pues ha venido encareciendo el producto. Otra de las cosas también es la demanda, que dicen verdad los proveedores de que el impuesto es más caro. También que hay mayor demanda aparte en Europa de lo que es el aceite para hacer biodiesel, no sabía eso, entonces al haber mayor consumo, acá viene a nosotros más caro. Entonces, y todavía es lamentable porque sabe que eso es algo de mayor consumo. Nosotros estamos consumiendo el aceite y está caro, está encarecido. Y todavía, como te repito, no sabemos cuándo va a bajar. ¿Está caro el tomate? Sí, está caro.
¿A cómo se están? No tenemos ahorita cotización porque tenemos una semana que no vendemos tomate. Se ha disparado el precio del tomate. Sí. Hablando acerca de la papa, ¿cómo le estamos dando la libra? Estamos dando a 14 y a 15. Ok, si hablamos de la cebolla. A 10. 10 córdobas la libra, esa es la americana, sí. La cebolla americana. No, es nacional lo que hay ahorita. Ok, si hablamos también de la chiltoma, ¿cómo estamos dando la chiltoma grande? Veo que usted tiene chiltoma grande. Se está dando a 70 la docena. 70 la docena. Sí. ¿Han incrementado un poco los perecederos en los últimos días? ¿Semana Santa? Sí, ahorita los últimos días, sí. Bueno, es parte del ambiente que se vive en este centro de compras de la capital. Ya la afluencia de compradores se ha dinamizado posterior a la Semana Mayor en nuestro país, y es que el poder de compra de los consumidores se ve reducido con los altos y costos que tienen algunos productos que componen la canasta básica. Ya escuchábamos al amigo comerciante que el constante incremento en el precio de los combustibles y tanto el conflicto entre Ucrania y Rusia ha tenido repercusiones en la economía de nuestro país, pues ya escuchábamos que el aceite vegetal se está cotizando en 85 córdobas, un alto costo que representa para las familias de escasos recursos de nuestro país. También el queso mantiene un alto valor monetario, cotizándose hoy día en 75 córdobas por libra, hablando del queso seco. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Quiero regresar la señal allá en el estudio con ustedes. Gracias, Christopher, por esa información. Y usted, amigo televidente, si visita cualquiera de los mercados de nuestro país, recuerde siempre llevar su mascarilla. Nos trasladamos hasta el otro lado del estudio con Eli Vargas. Adelante, Odi. Hola, hola artistas, ¿cómo están? Buenos días, junto a Aprendamos Juntos con Maru en este segmento que tenemos todas las semanas en la revista de Acción 10 en la mañana. Y hoy vamos a hacer un proyecto súper bonito, vamos a hacer un rompecabezas didáctico para los chiquititos, lleno de color y formas, para que tomen nota de los materiales y sigan el paso a paso junto a nosotros. Primero, nos aseguramos de que el cartón quepa perfectamente en la cartulina. Y vamos a dejar un pequeño margen por acá. Tenemos que cortar este cartón por acá. Vamos a quitarlo para poder cortarlo bien. Entonces ahora hacemos lo mismo con este, dejando un margen. Nos deshacemos de este pedacito. Genial. Entonces, ya que tenemos estas dos piezas, asegurándonos bien de que calcen perfectamente, lo vamos a hacer en la parte interna. Tomamos un lápiz, ¿okay? Esta parte va hacia adentro del cartón y vamos a dibujar el contorno del cartón. Yo aquí tengo un cuadrado, vamos a ponerlo por acá. Dentro de la línea que hemos hecho del cartón, vamos a poner el círculo por aquí. Listo. Ahora, ¿qué otra forma nos falta? Un triángulo. Vamos a poner un triángulo por acá, vamos a poner un óvalo por acá y vamos a poner un rectángulo por acá. Ya que lo tenemos básicamente listo, ahora sí, vamos a asegurarnos de hacer las formas lo más rectas y bonitas posible para que todo nos quede lindo. Entonces, listo, tomamos la regla. Genial, entonces ya los tenemos todos listos, marcaditos, súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es que con un cúter vamos a recortar cada una de las formas que hemos trazado. Eso sí, asegúrense que al cortar no se pasen, ¿ok? Que corten como es, porque esta cartulina sí la vamos a necesitar. Vamos a ir despegando cada una de las formas con cuidado. Recuerden que esta cartulina sí la vamos a utilizar, así que es importante que quede pues lo mejor posible. Ahora vamos a cortar las formas en distintos colores. Esto lo pueden hacer con una tijera o con el cúter, con lo que les salga mucho más fácil. Muy bien, entonces ya tenemos recortadas todas las formas por aquí y ya tenemos buena parte del proyecto. Esto las formas que cortamos las vamos a dejar guardaditas y vamos a tomar uno de los dos cartones y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de centrar el cartón. Lo podemos hacer perfectamente contraluz sobre la línea guía que hemos trazado y vamos a marcar las formas y con la tijera o con el cúter las vamos a sacar. Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegar
los cartones, luego cortarlos y pegarlos entre sí. Entonces vamos a colocar pegamento en el borde. Y ahora hacemos lo mismo con esta, y esta lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar en esta parte del café, ¿ok? Entonces voy a colocar pegamento y pegamos, dejando un pequeño margen. Y ahora sí, vamos a dividir la cartulina, siempre dejando el margen. Tomamos nuevamente el pegamento y ahora le vamos a colocar pegamento alrededor y pegar. Bueno, estamos listos con nuestra plantilla, ya tenemos gran parte del trabajo realizado y lo único que nos hace falta es pegar estos pompones, que pueden cambiarlos por perlitas de colores, o sea, por chaquiras, por lo que sea que ustedes tengan disponible en casa, ¿ok? Muy bien, entonces la idea es que los niños usen esto como un rompecabezas. Vamos a hacer líneas de colores alrededor de las formas y ya estaríamos súper listos con el proyecto. Muy bien, ya estamos listos por acá, ya tenemos nuestro proyecto terminado. Tenemos aquí nuestro tablero, que es como un rompecabezas de formas. Pueden hacerlos con números, con letras, con lo que a ustedes más les guste. ¿Qué les pareció el Aprendamos Juntos del día de hoy? Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hagan en su casa, que prueben este proyecto y además que nos manden fotitos a nuestras redes sociales que generalmente están saliendo a lo largo de nuestro segmento de Aprendamos Juntos con Maru en su revista de Acción 10 en la mañana. Nos vemos la próxima semana. Un beso, chao. Mucha creatividad que podemos compartir en familia también. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10. Gracias, Misoe. Efectivamente, estoy con el doctor Jaime Manzanares, microbiólogo químico clínico, y estaremos abordando el tema sobre el Helicobacter pylori, una enfermedad que nos puede afectar en cualquier momento. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili Vargas. Muy buenos días, estimados televidentes del Canal 10. Que Dios me los bendiga siempre y les lleve salud hasta sus hogares. Vamos a hablar un tema de gran importancia, ya que esta enfermedad de la bacteria Helicobacter pylori la están padeciendo miles de personas acá en Nicaragua, inclusive miles de personas que nos están viendo ahorita se van a sentir relacionados con algunos de los síntomas que vamos a mencionar, ya que esta bacteria es una bacteria en forma de espiral que posee flagelos y le permite movilidad y se esconde bajo de la mucosa gástrica estomacal. La lesiona y produce la famosa gastritis, cuando nos arde el estómago, nos duele. Hay muchas personas que se automedican y esto hace que la bacteria avance a la segunda fase, que es la úlcera, y desgraciadamente al final puede producir cáncer en el colon, en el estómago y en el esófago. Y generalmente es bastante común porque esta bacteria está en las ensaladas que a veces no se lavan bien. Vos sabés que a veces en las comiderías no las lavan bien. Viene del mercado el que las compra, el que las cultiva, la que la cocina, debe meterse en un baldecito con agua, unas gotitas de cloro y descontaminarla, no solo en las ensaladas, sino también está en la fruta, en las verduras que no se lavan bien y en algunos alimentos. Y también la persona que cocina la puede transmitir al resto de la familia o las personas que consumen la comida que cocina, porque si esta persona va al baño y no se lava bien las manos y toca algún alimento, podemos contaminarnos con esta bacteria. Doctor, mucho se habla del Helicobacter pylori y dice, no, yo ya lo entiendo, ya lo tuve, ya me curé. En realidad, ¿esto es para olvidarlo un poquito o en cualquier momento, en cualquier edad podemos padecer de H. pylori? En cualquier edad, inclusive cuando un paciente ha tenido esta bacteria, yo como microbiólogo, especialista en bacterias, recomiendo que se lo hagan toditos en su casa y te asustate. La mayoría de las veces, el 90%, salen toditos positivos en la casa, inclusive hasta niños de 1 año, niños de 2 años, salen positivos, tan pequeños. Esto nos puede llegar a afectar a todos. Entre más rápido se logre diagnosticar, es mejor, porque se logra eliminar la bacteria y evitar que ella cause un grave daño en el estómago, en el colon y en el esófago, ya que muchas personas que nos están viendo todos los días se están automedicando con un antiácido, porque van a la farmacia y dicen, me arde el estómago,
me duele, ¿qué me puede dar para la gastritis? ¿De qué te sirve tomar un medicamento hoy y mañana está igual? Sí. O en la noche está igual o peor. Doctor, pero no siempre las personas que padecen de úlcera o de gastritis, ¿es necesariamente por el Helicobacter pylori? ¿O muchas veces puede ser el estrés también, o comer muchas comidas muy condimentadas, como chile, limones, cítricos o bastante condimentadas, comidas chatarra. Esto puede afectar las paredes del estómago, la mucosa gástrica y puede producir también gastritis. Pero una de las mayores causas de la gastritis es la bacteria Helicobacter pylori. ¿Y eso se presenta inmediatamente, doctor, o va poco a poco presentando alguna sintomatología? Una vez que vos te contaminaste, un ejemplo, si vos ahorita no tenés esa bacteria, ahorita es la hora del almuerzo, vas a una comidería, te contaminaste, inmediatamente en la sangre se crean anticuerpos que se diagnostican el mismo día si tenés ya la bacteria del estómago. Y se debe enviar un tratamiento, que una combinación de 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones, y también hay opciones naturales que ahí mismo en el laboratorio biodiagnóstico tenemos. Antes esta bacteria se detectaba a través de una endoscopía, una biopsia, pero ya es un método que está quedando en el pasado porque se puede diagnosticar a través de la sangre. Es un método más económico, más rápido y 100% efectivo. Excelente. ¿Qué complicaciones, doctor, de no tomar en cuenta estas recomendaciones que usted como especialista nos está dando puede presentar el paciente? Bueno, desgraciadamente miles de personas han perdido la vida producto de esta bacteria. Inclusive me comentaba una paciente mía que su mamá llegó al hospital con un sangrado del tubo digestivo del colon y que el doctor le dijo que ya tenía cáncer terminal en el colon y era producida por esta bacteria Helicobacter pylori, por lo que ella se estuvo automedicando y nunca se hizo el examen, y desgraciadamente esta bacteria decimos que va por etapa: gastritis, primera etapa, la segunda úlcera péptica, úlcera duodenal y por último cáncer, y desgraciadamente esta persona murió, perdió la vida porque no se pudo diagnosticar a tiempo, así como muchas personas han muerto del cáncer del colon. Y muchas veces es producto de esta bacteria, porque estas personas sienten que las comidas les caen pesado, sienten acidez en el estómago, ardor, sienten reflujo, como unos ácidos que se te suben aquí por el esófago. Estos son los primeros síntomas de esta bacteria. Los primeros síntomas: no te automediques, visita a tu médico, realizate el examen. Una vez diagnosticado, se te manda el tratamiento. Cuando vos lo terminás, el tratamiento, esperás 10 días y te haces el examen en ese, porque en sangre va a quedar una célula de memoria positiva. Es decir, si vos te lo hiciste, saliste positivo y tomaste tratamiento, ya no tiene que ser en sangre, sino en heces. Porque en sangre te pueden marcar que está positivo y en realidad solo es una memoria. Igual, ¿se puede curar el Helicobacter pylori y se vuelve a poder reinfectar? Y se puede, así es, se puede volver a reinfectar. Inclusive he tenido varios pacientes que se han curado y han visitado inclusive otros médicos. Algunos se han curado con el tratamiento químico, otros no se han curado con el químico porque es una bacteria difícil de erradicar. Han recorrido a la opción natural que nosotros tenemos y sí se han curado y se han vuelto a recontaminar también muchos de ellos. Gracias, doctor Manzanares, por esa importante información. ¿Continúan las promociones de los exámenes, doctor? Continúa la promoción de los exámenes. Gracias a Dios tenemos un nuevo edificio, gracias a la bendición de Dios y al trabajo con la Fundación 10. Y contamos con equipos de alta tecnología. Muy pronto vamos a tener ultrasonido, rayos X, electro, un equipo de varios especialistas para ayudar a la población, y siempre la promoción de los 16 exámenes en 500, perfil lipídico, perfil hepático, orina, biometría y ácido úrico. Y otro paquete de 26 exámenes, imagínate, perfil reumático, perfil lipídico, perfil renal y perfil cardíaco, bien completo. En 1000 Córdoba. Del Ministerio del Trabajo, 3 al lado, 1 arriba. Ministerio del Trabajo, 3 al lado, 1 arriba. Ahí aparecen los números en pantalla. Con mucho gusto los atendemos. Gracias, doctor Jaime Manzanares, por esa importante información. De inmediato nos vamos al otro lado del estudio, que está más que preparada Saily Aguilar.